Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí se piensa Chile. Estamos grabando este programa en un estudio de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos ya lo he contado otras veces, sobre el piso donde se hizo la primera transmisión en vivo de la televisión chilena. Hoy día vamos a hablar de puertos y del puerto. Y quiero partir leyendo, obviamente, un poema a este puerto, de Pablo Neruda. Amo Valparaíso, cuánto encierras y cuánto irradias, novia del océano, hasta más lejos de tu nimbo sordo. Amo la luz violeta con que acudes al marinero en la noche del mar. Y entonces eres, rosa de azahares, luminosa y desnuda, fuego y niebla. Que nadie venga con un martillo turbio a golpear lo que amo, a defenderte. Nadie sino por mi ser, por tus secretos. Nadie sino mi voz, por tus abiertas hileras de rocío, por tus escalones, donde la maternidad salobre del mar te besa. Nadie sino mis labios, en tu corona fría de sirena, elevada en el aire de altura. Oceánico amor, Valparaíso, reina de todas las costas del mundo, verdadera central de olas y barcos, eres en mí como la luna o como la dirección del aire en la arboleda. Amo tus criminales callejones, tu luna de puñal sobre los cerros y entre tus plazas la marinería revistiendo de azul la primavera. Que se entienda, te pido, puerto mío, que yo tengo derecho a escribirte lo bueno y lo malvado y soy como las lámparas amargas cuando iluminan las botellas rotas. Caramba, que tiene que haber amado a Valparaíso si incluso le declara su amor a sus criminales callejones y la llama novia del océano. Ya está muy presente en el poema porque Neruda amaba el puerto, la dimensión física, material, a veces ruda del puerto. Hoy día vamos a conversar del puerto de los puertos con Franco Gandolfo, gerente general de la empresa portuaria Valparaíso. Franco es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, o sea, es alguien como de la casa. Tiene un magíster, un MBA de la Universidad de Chile de Economía y Negocios y viene trabajando en la empresa portuaria de Valparaíso desde el año 2003 en distintas gerencias, logística, desarrollo y concesión. O sea, conoce la empresa del puerto desde adentro. Franco, muchas gracias por haber aceptado la invitación a conversar conmigo acá en Aquí se piensa Chile. Muchas gracias a usted y muy interesante estar hoy día en este espacio, en mi casa materna de estudios universitarios y en mi ciudad, donde he tenido la oportunidad de desarrollarme de todo tipo, en todas las formas, laboral y familiarmente también. Bueno, yo te leí esta declaración lírica, este arrebato de Neruda por Valparaíso. Me imagino que tiene resonancia a ti, ya que estás trabajando tú en esa dimensión tan esencial de la ciudad, casi la más esencial, que es el puerto. Absolutamente. Yo, mientras tú leías, pensaba de qué manera el relato de una actividad portuaria que evoca los orígenes de la ciudad de Valparaíso y su historia, su pasado, es hoy día también reflejo de algo más contemporáneo. Hoy día Valparaíso justamente es un puerto que es moderno, es eficiente, es seguro, es capaz de movilizar un 33% de la carga general que se moviliza en la región de Valparaíso. El resto de esa carga la moviliza el puerto de San Antonio, un puerto que es vecino, que es hermano, que es complemento, y en conjunto atienden al 70% del comercio exterior del país. Entonces hoy día Valparaíso es un puerto que ha ido evolucionando, donde las cargas que hoy se mueven son cargas distintas o formas distintas de ejecutar ese proceso logístico. Hoy día tenemos volúmenes que se mueven en contenedores, tenemos volúmenes que se mueven de manera fraccionada, es decir, no contenerizados. Tenemos mucha más tecnología que coordina los distintos procesos. Hoy día el puerto también se combina en sus espacios con la atención de las naves de cruceros. Entonces, es un puerto que en el tiempo ha ido reinventándose para mantenerse competitivo. Y hoy día, contemporáneamente hablando, enfrentamos el desafío de un puerto que ya ha copado sus capacidades y que necesita crecer. Crecimiento que ha sido muy discutido en Valparaíso, que ha sido sujeto de un debate muy extenso en el tiempo y que en el fondo evoca el cómo estamos también hoy en un punto de inflexión y si somos
armónicos, eficientes, y encontramos un camino de solución este puerto. Y por lo tanto esta ciudad, desde su actividad portuaria, una más de sus distintas vocaciones, por supuesto, va a encontrar un desarrollo futuro. Sí, así en breve, si uno tuviera que leer la historia del puerto de Valparaíso, ¿cuáles serían los momentos más importantes, las inflexiones más importantes? Una mirada no de historiador, sino que ¿qué ha pasado con el puerto de Valparaíso en esas distintas inflexiones para llegar a hoy, a ser lo que es? Mira, yo diría dos elementos, uno que me ha tocado vivir muy de cerca y otro quizás un poco anterior, pero uno, la irrupción del contenedor como modo de transporte de carga que transformó el comercio exterior mundial. Hoy día el 96% de la carga de comercio exterior que mueve nuestro país se hace por vía marítima. Por lo tanto, es muy importante el comercio exterior por esa vía, pero a su vez el mercado más relevante de crecimiento de esa actividad se hace hoy día en contenedores y por lo tanto el cambio tecnológico que eso ha significado para mantener vigente la actividad portuaria con las transformaciones de las personas para capacitarse en movilizar carga, con los procesos de transformación, yo creo que ese es un punto de inflexión muy importante. Y otro punto de inflexión importante que tiene que ver con la relación del puerto y la ciudad, yo mencionaría en estos 20 años que me ha tocado a mí ver la actividad, es cómo Valparaíso, a través de una visión de Estado, toma la decisión de construir un nuevo acceso al puerto por el lado sur, el acceso sur, Camino La Pólvora, que conocemos en nuestra ciudad de Valparaíso, pero eso no solamente es la decisión de Estado de construir un nuevo acceso, sino también es la decisión de Estado de repensar el modelo logístico del puerto, dar vuelta a sus operaciones, es decir, aquellos vehículos que antes entraban al sistema portuario por el sector de Avenida Argentina y atravesaban completa la ciudad, lo hacen hoy por el acceso sur, pero lo que tuvo eso como visión fueron varios elementos. Uno, liberar del tránsito de camiones a la ciudad de más de 450.000 camiones al año y por lo tanto que la ciudad no sintiera el impacto de la actividad portuaria. Y por otro lado, el modelo logístico que implementó el puerto de Valparaíso a través de construir espacios en la parte alta de la ciudad para recibir y administrar los flujos de ingresos y salida de las cargas, pero a su vez de implementar tecnología para coordinar a todos los actores de la cadena logística, implicó que con el mismo espacio en el borde y muy pequeñito, es decir, con 14 hectáreas para un terminal, fuera capaz de movilizar el doble de carga que cualquier terminal en el mundo. Valparaíso es capaz de mover en 14 hectáreas 1 millón de contenedores al año. Cualquier terminal en el mundo necesita 35 a 37 hectáreas en el borde para movilizar ese tipo de carga. Eso es un tremendo cambio de paradigma, de sostenibilidad, de eficiencia, de seguridad. Y la otra visión que estaba allí detrás era liberemos una parte del puerto, el sector varón del puerto, para abrir ese espacio al uso público y recuperar ese espacio de borde costero para que hubiera otras actividades. Entonces, ese fue un segundo cambio muy relevante que se ha concretado en parte. Digo se ha concretado en parte porque efectivamente el modelo logístico y el puerto hacen su trabajo, liberan los camiones, pero el espacio varón todavía es un espacio que está en desarrollo, en construcción y en espera hoy día mucho más cerca que antes para construir lo que hoy se denomina Parque Varón, pero son visiones y cambios de Estado bien relevantes. Como puerto, estoy hablando como puerto en sí mismo, o como empresa de puerto. A ver, ¿cuál es la especificidad de Valparaíso en relación a otros puertos del mundo, otros grandes puertos, con quién se le podría comparar y cuál es la especificidad del puerto de Valparaíso? Mira, a ver, Valparaíso, como te decía antes, tiene 3 mercados, 3 tipos de productos que atendemos o de actores que son nuestros clientes. El mercado del mundo de los contenedores, naves que hoy día llegan a nuestras costas con toda la tecnología, naves muy grandes de hasta 370 metros de longitud, las más grandes que hay en el mundo, no están llegando todavía los de 400 metros de lora o longitud, pero algunos de nuestros terminales, Valparaíso en particular, ya están preparándose para eso. Por lo tanto, ese es un mercado y por lo tanto nos comparamos con los operadores más eficientes del mundo en el ámbito de los contenedores. En segundo lugar, tenemos espacios donde se atiende naves que son de carga fraccionada, naves que traen fruta, fierro, cobre, vehículos,
cargas que no se movilizan en contenedores. Y en ese sentido Valparaíso también tiene un nivel importante de especialización, no solamente desde la infraestructura en el borde, sino también desde el punto de vista, por ejemplo, de las personas que atienden esos tipos de cargas que son bien particulares. El 80% del fierro de importación que entra a nuestro país para todos los tipos de mercados, me refiero a la industria de la construcción o la industria de la minería u otras, ingresa por Puerto Valparaíso. Entonces hay una especialización en ese tipo de productos. Y el tercero que también nos distingue, pero que nos distingue también porque es la misma infraestructura para atender los distintos tipos de naves que utilizamos, es el mundo de los cruceros. Nosotros somos un home port. ¿Qué es lo que es un home port? Es un puerto de recambio de pasajeros, de equipaje, de tripulaciones para las naves que van a llegar o salir de Chile en el mercado de los cruceros y en temporada. Entonces, somos puertos multipropósito, es difícil compararnos en todo este espectro uno a uno, pero atendemos de buena forma estos mercados. También se producen tensiones. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son las tensiones? Que en los periodos de temporada alta que se concentran hacia el verano, está la temporada alta de los cruceros, la de la fruta y la del mundo de los contenedores. Y eso tensiona nuestra infraestructura y por lo tanto también nos obliga a pensar el futuro. Entonces, somos terminales desde el lado de los contenedores muy eficientes de nivel mundial. Tenemos un modelo logístico que es absolutamente particular de Valparaíso, muy importante desde el punto de vista de la tecnología y que nos ha permitido sacar el doble provecho sin construir un metro más en el mar a la misma infraestructura que tenemos. Entonces, yo diría que por tipo de producto, tipo de mercado, nos comparamos con estándares de nivel mundial de puertos en Asia, en Europa o en Estados Unidos, si es que corresponde. Y ahora comparémonos internamente. Si colocamos San Antonio y Valparaíso frente a frente, tú dijiste que eran hermanos o que había una conversación ahí, pero en el sentido común la gente dice San Antonio le ha quitado fuerza, protagonismo, Valparaíso le está quitando, la va a seguir quitando. A ver, frente a frente San Antonio y Valparaíso, hoy. A ver, lo voy a plantear de la siguiente manera. San Antonio es capaz, en el mundo de los contenedores, de mover el doble de la carga que puede hoy día mover Valparaíso. Por eso Valparaíso tiene un tercio del mercado. ¿Ya? Por lo tanto, San Antonio es más grande en el mercado de carga general. San Antonio moviliza graneles sólidos y líquidos que Valparaíso no moviliza y no va a movilizar en el tiempo, porque son cargas que requieren otros tipos de manejo, cargas mucho más complejas ambientalmente también, y por lo tanto, en ese sentido, no nos comparamos. San Antonio como espacio tiene más posibilidades de crecimiento que Valparaíso por el territorio que tiene a su alrededor. Y por lo tanto, en tamaño, Valparaíso no aspira y no va a aspirar a ser lo grande que podría ser San Antonio. Los sistemas portuarios son absolutamente complementarios porque también en una visión de Estado es necesario diversificar una serie de riesgos. Me refiero a riesgos sísmicos, riesgos laborales desde el punto de vista de los potenciales discusiones, conflictos que puedan haber, riesgos viales, rodoviarios y ferroviarios, riesgos de la naturaleza. Hoy día hay una condición de clima de oleaje, es decir, aguas tranquilas, que a veces no son tan tranquilas. Nosotros vivimos en un océano Pacífico que es absolutamente los cambios abierto. climáticos, ¿no es cierto? Absolutamente. Valparaíso tiene las aguas abrigadas mejores de la región. Al año, si tú sumas todos los periodos de mal tiempo que hay, Valparaíso cierra 10 veces más o menos el año, 10 días en el año. Si tú sumas todos los días de mal tiempo que hay en las costas en San Antonio cierra cerca de 40 días en el año. Por lo tanto, desde ese punto de vista son complementarios. ¿Desde qué lado son competencias? Los operadores, los concesionarios de cada frente de atraque de San Antonio compiten absolutamente por las cargas, por capturar a los clientes con los concesionarios de Valparaíso. Y desde ese punto de vista somos competencia. Pero la visión y la definición de Estado es que cada puerto crezca en los tamaños y conforme a las características de cada territorio. Entonces, ¿Valparaíso puede crecer? Absolutamente. ¿Valparaíso puede crecer hasta los niveles que va a crecer San Antonio? No en el espacio de borde costero que administramos en Valparaíso, porque no podríamos tener esos tamaños. ¿Y cuál es el futuro al que puede aspirar el puerto de Valparaíso? Si no puede crecer como San Antonio, ¿por dónde va el crecimiento de Valparaíso hacia el futuro? Valparaíso aspira, y por eso ha sido tan importante el trabajo que hemos hecho, sobre todo en los últimos años, porque se ha venido discutiendo hace mucho tiempo cuál es el crecimiento que puede tener Valparaíso. Y desde ese punto de vista había una discusión en torno a cuáles son las características físicas de diseño de ese crecimiento.
Valparaíso requiere y aspira a duplicar todas sus capacidades. Pasar de una capacidad de 1 millón de contenedores a una capacidad de 2,3 millones de contenedores de transferencia anual, pasar de una capacidad para el movimiento de carga fraccionada de 1,5 millones de toneladas año a una capacidad de 3,7 millones de toneladas año, incorporando más infraestructura, y pasar de un modelo en que atendemos a las naves de crucero en la misma infraestructura que operan los otros tipos de carga, a tener infraestructura dedicada a través de un muelle de crucero de uso preferente. Eso es lo que aspira Valparaíso, es decir, mejorar todos nuestros estándares de detención. ¿Cómo se hace eso? Necesitamos más frentes de atraque para naves de contenedores, más frentes de atraque a través de un muelle de crucero para naves de crucero y carga fraccionada, y más áreas de respaldo, porque un puerto requiere tener capacidad en el borde para atender la carga que va desde la nave a la grúa en el borde, de tener más capacidad en áreas de respaldo, que es la segunda variable que tiene que estar en correlación con la primera, y tener mejores capacidades de acceso, que son las 3 variables que definen la capacidad de un puerto. Valparaíso, con el acceso sur, tiene resuelto, y la CEAL, por supuesto, y su modelo logístico, tiene resueltas sus capacidades de acceso. Pero el resto debe resolverlo ganando terreno al mar. Y la conversación que hemos hecho a través del proceso de diálogo es justamente qué forma le damos a esto. ¿Y cuál ha sido el debate ahí de fondo? Porque han habido varios debates, han habido movimientos ciudadanos, han habido momentos difíciles. ¿Cuál ha sido, según tú, así describiéndolo primero objetivamente, más que desde el punto de vista de la empresa de puerto, y después vamos a entrar en el tema de fondo? ¿Cuál ha sido el debate? Mira, el debate de fondo ha sido, yo diría que hay un consenso muy amplio en torno a lo siguiente: Valparaíso es puerto como ciudad, es ciudad-puerto, y quiere seguir siendo ciudad-puerto. La forma en que se desarrolla el crecimiento, físicamente hablando, ha sido el debate en torno a lo siguiente: a cómo esta actividad que necesita crecer ganando terreno al mar y apilar carga en el borde, contenedores en este caso, cómo eso puede o no afectar desde el punto de vista urbano a las otras vocaciones que tiene y mantiene nuestra ciudad, como son su vocación de ciudad patrimonio de la humanidad, como son su vocación turística u otras. Entonces, el arte es cómo nos ponemos de acuerdo en un modelo que haga mejor equilibrio y mejor sintonía entre estas diversas vocaciones. La empresa portuaria tiene una visión, por supuesto, desde lo técnico, pero también desde lo patrimonial, desde lo turístico, desde lo urbano. Y hay sensibilidades muy específicas en nuestra ciudad de Valparaíso respecto de dónde y cómo hacer esto. Y en eso hemos estado trabajando. En esa conversación estamos. No hablamos, bueno, se ha hablado tanto, pero me gustaría hacer algunas preguntas más específicas sobre el puerto Chancay. Es casi como un fantasma que aparece en el... A ver, ¿cuán fantasma es? Un fantasma recorre el puerto de Valparaíso, que es el puerto Chancay. Es como un miedo que en el imaginario, porque toca algo en el imaginario chileno decir, sí, le va a quitar protagonismo al Valparaíso, el liderazgo. Hablan un poco del puerto Chancay, cuáles son sus características. Y desde el puerto de Valparaíso, ¿cómo se ve ese puerto Chancay? Mira, se ha hablado mucho. De hecho, hace algunas semanas atrás logramos visitar Chancay justamente a efectos de comprender. Para allá? Sí, efectivamente. ¿Ya? De comprender las dimensiones, el tamaño, las características, etc. Cuéntanos del principio, porque a lo mejor alguien que nos escucha no conoce exactamente dónde está, y cómo es ese puerto, etc. Chancay es un desarrollo portuario privado, es decir, a través de una concesión marítima, que se localiza a cerca de 70 kilómetros de Lima y del puerto de Callao, que es el principal sistema portuario de la zona central del Perú, ¿ya? Y se desarrolla para lograr hasta 3 millones de TEUs de capacidad, es decir, 3 millones de contenedores de capacidad. Hoy, a la fecha actual, ya tiene construido infraestructura para atender 1 millón de TEUs, y adicionalmente tiene construidos 2 terminales, uno para carga fraccionada y uno para minerales, ¿ya? ¿Cuál es la discusión? Si es que ese desarrollo portuario de esas características y de ese tamaño, que es importante, hoy día con 1 millón de TEUs quizás no es tan importante, después les voy a dar algunas dimensiones de Chile para que tengan esa característica, va a afectar las cargas que se movilizan en la zona central de Chile, no solamente Valparaíso, sino Valparaíso y San Antonio. En nuestra visión, Chile se sirve de su propio comercio exterior. Es decir,
los puertos de Valparaíso y San Antonio atienden el mercado del comercio exterior de importaciones y de exportaciones de nuestro país. Valparaíso y San Antonio hoy día movilizan, medidos en contenedores, cerca de 2,3 millones de contenedores, un poquito más, 2,5 millones de contenedores al año. Y tienen capacidad todavía para crecer un poco más. Entonces la pregunta es, ¿las cargas que moviliza nuestro país, tanto en importación como en exportación, se van a ver afectadas producto de la aparición de este terminal? Lo que nosotros hemos investigado a través de la industria naviera, porque lo importante es si un naviero va a tomar la decisión de que una carga que va a llegar o va a salir desde Chile va a ir primero o después a este terminal en Callao. Chile tiene ciertos tipos de productos, tanto de importación y ciertos mercados, que son muy relevantes para el comercio y para la negociación que hacen esos productos con el mercado naviero. El cobre. El cobre nuestro es un tipo de carga que es capaz de negociar para que el mercado naviero venga a Chile y las lleve a los mercados donde estamos exportando nuestro cobre. La fruta. La fruta es carga que se moviliza en contenedores o en naves de carga fraccionada, refrigerada, que tiene tiempos para llegar a sus mercados de destino y tiene un volumen en temporada que genera poder de negociación para que llegue en un transit time, decimos nosotros, en un periodo de tiempo, directamente a los mercados en que tiene que exportarse esa carga. Entonces, es poco lo que creemos va a afectar desde el punto de vista del comercio exterior. Eso no significa que para ciertos tipos de carga, como ya lo es hoy día, exista una logística que hace ciertos transbordos, pero que eso vaya a afectar el crecimiento o el desarrollo de nuestro comercio exterior, en absoluto. O sea, nosotros creemos que no. Nosotros creemos que es un fantasma. Ahora, ¿qué sí creemos que es relevante? Perú es un país y una economía que está creciendo a tasas relevantes. Ese es un proyecto que se inicia su discusión y hoy día ya está construido después de 5, 7 años. Entonces, eso significa que, a ver, ya me adelanto, que aquí estamos atrasados, que corremos el riesgo, específicamente en Puerto Valparaíso, de quedar atrás, de que vamos más lento, de que hay más trabas burocráticas. ¿Cuál es el diagnóstico? Un poco todas las anteriores. ¿Ya? Corremos el riesgo de quedar atrás, no en el sentido de que nuestras cargas no vayan a tener infraestructura para movilizarse, pero vemos que ya no estamos creciendo a las tasas que estábamos creciendo antes, como país. Eso significa que los puertos de la zona central están menos demandados y urgidos en crecer. Eso es un problema de país, que creo que hay que propiciar a efectos de que crezcamos más y por lo tanto ponerle presión al sistema portuario de la región para crecer. Vemos que la complejidad para desarrollar proyectos, trámites ambientales, discusiones de permisos tan de moda hoy como el tema de permisología, sí, es compleja en Chile, requiere objetividad y requiere mayor objetividad y mayor celeridad y mayor coordinación entre los actores de Estado a efectos de obtener antes los trámites, por ejemplo, de resolución de calificación ambiental. El proyecto de Valparaíso está discutiéndose ambientalmente hablando desde el 2014. 14, y estamos en 2024. Cumplimos en octubre de este año. ¿Y los peruanos no tienen estos permisos ambientales? Tienen permisos ambientales, desconozco el detalle del trámite ambiental en Perú, pero han logrado avanzar y están desarrollándose. ¿Y ustedes tienen problemas tipo Consejo de Monumentos Nacionales, sitio arqueológico, todo eso? ¿Lo tienen también acá? Por supuesto. Apareció varios reportajes la última semana sobre... Nosotros pasamos en nuestras tramitaciones y al ser Valparaíso también una ciudad que ha desarrollado su borde costero ganando terreno al mar, obviamente estamos enfrentados a los permisos de arqueología en lo que es pertinente, arqueología subacuática en aquello que es pertinente también, y por lo tanto estamos con ese tipo de cuestiones, y por otro lado también estamos en Valparaíso, sitio de patrimonio mundial, relación del puerto con esa definición de vocación, ¿verdad? Y por lo tanto con conversaciones con Consejo de Monumentos, por supuesto. ¿Y cómo destrabar eso? ¿Cuál es la mirada desde el puerto? Porque ¿qué es lo que se podría adelantar? O para ir más rápido, por decirlo así. Nosotros creemos que un avance muy significativo ha sido todo lo que hemos generado como proceso de conversación desde hace varios años atrás, que hemos denominado Valparaíso Dialoga. Valparaíso Dialoga fue una plataforma de conversación que buscó
hacer consenso a efectos justamente de destrabar el desarrollo portuario. Y esa plataforma de conversación que primero fue el puerto con la ciudad en general y después fue sumando a actores institucionales y cierra una etapa muy relevante el 23 de octubre del año 2023, cuando firmamos lo que denominamos el acuerdo por Valparaíso. Ahí el presidente Boric que lo recibe el presidente Boric, pero tan importante como eso fue cómo se gesta, los actores que involucra, lo firman el alcalde, el gobernador, las organizaciones ciudadanas amplias de Valparaíso, los gremios, los senadores, las universidades, los centros de formación técnica. Es un acuerdo muy amplio y ese acuerdo estableció justamente una base no solamente de participación, sino cómo íbamos a emprender y reemprender la ampliación portuaria. Eso creo que es un punto de inicio muy relevante para todos los trámites ambientales que estamos justamente enfrentando ahora o reenfrentando ahora, porque también hubo trámites que se modifican. Entonces, decirle al Consejo de Monumentos, decirle a la autoridad marítima en lo que es temas portuarios u a otra institución del Estado que hay un análisis técnico, pero además hay un gran consenso ciudadano respecto de cómo desarrollar y este crecimiento, esta ampliación portuaria, este desarrollo de borde costero, creemos nosotros que predispone un mejor trámite ambiental, obliga al Estado a tomar en consideración esos procesos previos de participación y recogerlos en las instancias de tramitación y finalmente ojalá no solamente haga un proceso más ágil y más eficiente, sino que otorgue finalmente una resolución o varias resoluciones. Nosotros estamos enfrentando la búsqueda de 2 resoluciones de calificación ambiental que den certidumbre a algo que es muy relevante que tiene que hacer la empresa portuaria como órgano estatal. Nosotros tenemos que llamar a un privado para una concesión portuaria de frente de atraque que venga, construya aquello que le digamos y para eso tenemos que tener obtenidos todos los permisos. Entonces, cualquier privado que venga a invertir, en este caso en Valparaíso, y a desarrollar la infraestructura portuaria, la infraestructura del muelle de cruceros, las medidas de integración urbana que estén establecidas en ese trámite ambiental, requiere las máximas certidumbres. Y para eso, todo este proceso de diálogo, ojalá haga esos trámites más ágiles. Esto no significa saltarse ninguna normativa, no significa bajar calidad técnica ni rigurosidad técnica, sino significa agilizar. Eso creemos nosotros. Antes de ir a la pausa, quiero que hablemos, vamos a seguir hablando del puerto, vamos a hacer un pequeño quiebre. Tú participas representando a la empresa portuaria en un proyecto cultural bien importante, más que un proyecto, es un museo, el Museo Aburitza, lleno de historia. Brevemente, cuéntame cómo está el museo, cuál es la mirada también de futuro de ese museo, qué significa ese museo para la ciudad de Valparaíso. Yo creo que el Museo Aburitza es un tremendo ejemplo de vínculo entre actores de Estado, actores privados y de mirada de cómo la cultura en este caso, y la cultura entendida desde la infraestructura que alberga el museo hasta la colección de cuadros que mantiene, es capaz de hacer sinergia y poner en valor otras vocaciones de la ciudad y la cultura. Nosotros creemos que el museo es un órgano vivo de la ciudad, es un tremendo ejemplo también de gestión desde el lado, en este caso, un museo municipal que opera de forma ágil, transparente, eficiente, que se autogestione en aquello que es pertinente y creemos que es una de las cualidades que requiere la ciudad a efectos también de desarrollar cultura, de desarrollar bienestar y de potenciar uno de los espacios como es, en este caso también el Paseo Yoslao y todo lo que eso significa. Ahora, tú hablaste del acuerdo de Valparaíso. A ver, ¿se llegaron a acuerdos? Me imagino que ¿fue una conversación fácil o fue una conversación difícil primero? ¿Todos los actores están implicados? ¿Hubo actores que quedaron afuera? O sea, para que esto sea viable y de verdad resulte, o fue, porque muchas veces en Chile se firman acuerdos, se cortan cintas, hago una caricatura, perdón, y luego eso queda en nada. ¿Cuánto tiene de encarnación en la realidad eso? Ya, el acuerdo por Valparaíso, primero debemos decir que es algo vivo, en el sentido de que todas las personas que quieran pueden ir sumándose a ese acuerdo. Desde el punto de vista de sus espacios de participación fue abierto, amplio y todo el que quiera puede suscribirlo y lo suscribió. Y desde el punto de vista de las obligaciones que asumimos 3 líneas de trabajo. La primera, aquella que tiene que ver con la ampliación portuaria.
Es decir, desarrollar en los términos que están establecidos en el Acuerdo por Valparaíso los procesos para concretar la ampliación portuaria. Para nosotros es una realidad en cuanto nos define una hoja de ruta y una obligación. En segundo lugar, asumimos algo que para nosotros fue un hallazgo del proceso de diálogo. Trabajar en el desarrollo de un plan estratégico de zona costera para los 11 kilómetros del borde costero urbano de la ciudad de Valparaíso. La conversación portuaria históricamente ha estado centrada sobre los 2 kilómetros y, si uno mira Barón, 3 kilómetros que administra la empresa portuaria de Valparaíso. Pero el borde costero de la ciudad, urbanamente hablando, son 11 kilómetros. El potencial de desarrollo diverso que tiene ese borde costero, a nuestro juicio y a juicio del hallazgo que hemos hecho en el acuerdo y los compromisos que hemos asumido, es un tremendo potencial que nos está trabajando, que no tiene una mirada de conjunto, porque hay muchos proyectos en el borde costero que hay que recoger y lo asumimos trabajar. Vamos a hablar cuáles son esos hallazgos y cuáles son las posibilidades de ese borde costero. Seguimos conversando, nos retiramos unos segunditos solamente para seguir esta conversación con Franco Gandolfo, gerente general de la empresa portuaria de Valparaíso en Aquí se piensa Chile. Ya regresamos. Estamos aquí de nuevo en Aquí se piensa Chile desde la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso. Estamos conversando con Franco Gandolfo, gerente general de la empresa portuaria de Valparaíso. Estamos hablando de puertos, de bordes costeros. Dejamos el tema del borde costero, lo vamos a tomar de nuevo, pero en el intertanto, conversando con Franco, nos dimos cuenta que habíamos hecho una omisión de un hito histórico importante del puerto de Valparaíso. Yo te había pedido que tú hicieras como una mirada histórica de los momentos de inflexión en la historia del puerto y nos faltó uno crucial, que no se puede dejar en el tintero. Efectivamente, yo creo que hay que ir un poquito más atrás, en este caso casi un poquito más de 100 años atrás, donde hubo un punto de inflexión a través de la construcción de la obra de abrigo. Finalmente Valparaíso es puerto y es puerto contemporáneo porque tenía unas aguas tranquilas de forma natural, pero tiene a partir del 1932 el molo de abrigo, la gran obra que le da aguas tranquilas a Puerto Valparaíso y que definió su forma actual. Y eso es bien relevante porque la obra de abrigo define aguas tranquilas y por lo tanto que una nave y los distintos tipos de naves que atienden el sistema portuario puedan operar con aguas calmas. Entonces, cuando uno piensa justamente el desarrollo, nuestros antepasados fueron absolutamente visionarios. Si hubiera existido evaluación de proyectos, probablemente no construyen esa tremenda obra. Hoy día, esa obra de abrigo le permite a Valparaíso no solamente operar, y operar de muy buena forma, con lo que yo te decía como aguas tranquilas y las mejores del país, sino también le permite proyectarse al futuro, porque es dentro de esas aguas abrigadas donde tú puedes construir mayor cantidad de metros lineales de frente de atraque para albergar nuevas naves. Entonces, eso condiciona el desarrollo y yo diría que, yendo más atrás en el tiempo, ese fue el primer hito, el primer gran hito de esta actividad portuaria moderna. La fisonomía del paraíso. Absolutamente, le da la fisonomía a la zona urbana, a la zona costera, permitió que la ciudad creciera ganando terreno al mar, no solo desde lo portuario, sino también como ciudad, ¿verdad? Y creo que además es un ejemplo en términos de las discusiones más contemporáneas, incluso patrimoniales, porque hubo mucha discusión respecto de cuál iba a ser la forma, portuariamente hablando, que iba a tomar este sistema portuario. Y probablemente allí hubo discusiones de todo tipo, económicas, técnicas, patrimoniales, etcétera. Entonces, algo que a veces se nos olvida a los porteños es que las discusiones del pasado generaron el patrimonio actual y las discusiones actuales de cómo crecer probablemente van a generar el patrimonio del futuro. Entonces, yo creo que Valparaíso a veces vive de su historia, de su pasado, de su nostalgia, pero no puede no vivir también del futuro, del desarrollo, del crecimiento. Tiene que tener nostalgia de futuro también. Absolutamente. No solo de pasado. Absolutamente. Tú hablaste de que ahí había visión, o sea, hubo visión. Si uno mira hacia atrás la historia de Chile en términos de modernización, de infraestructura, pienso, por ejemplo, en la creación de los ferrocarriles en Chile, que fue un eje vertebrador del país, ¿no? Pienso, no sé, en la creación de las escuelas públicas, en la época de Almacea, en fin, fueron visiones. ¿Cuál es la visión que nos falta hoy, tal vez a nuestra élite,
para lo que viene en el tema portuario? ¿Cuál es la falta de visión? ¿O hay una falta de visión? Eso es lo primero. ¿Tú ves una falta de visión o no? Yo veo que hay visión. Yo creo que hay una visión de Estado que reciben las empresas portuarias en términos de desarrollar el futuro para atender al comercio exterior del país. A veces el desafío tiene que ver con la coordinación entre los distintos órganos del Estado. Tú mencionaste un desafío, el mundo ferroviario. Desde luego. El mundo ferroviario actual, pensado no solamente para la movilidad de las personas, que es muy importante, sino también para la movilidad de la carga y la diversificación, en este caso un riesgo que yo también mencionaba, como el riesgo vial, para movilizar más volúmenes de carga o para tener mejores niveles de sostenibilidad, porque el tren es un modo mucho más sostenible que el camión. Sí, claro. Hoy día yo diría que es un desafío no cumplido. No cumplido en cuanto no hay grandes proyectos de desarrollo para Valparaíso de trenes llegando a nuestra ciudad. Ahí yo creo que falta una coordinación mayor de Estado y mayores niveles de desarrollo en el ámbito ferroviario para transferencia de carga. Vamos al borde costero. Hay un poeta mexicano, me está tratando de acordar un verso de José Gorostiza que dice: no es agua ni arena la orilla del mar. ¿Ya? ¿Qué es un borde costero? ¿Y cuál es el borde costero que tenemos acá? ¿Y cómo podemos vislumbrar todas las posibilidades que tiene? Eso, para que no queden en sueños solamente y puedan realizarse. Es bien relevante lo que tú planteas y el término que utilizas, porque yo te comentaba que un hallazgo de la conversación que tuvimos a través de Valparaíso Dialoga y a través del Acuerdo por Valparaíso fue ampliar nuestra mirada a los 11 kilómetros de borde costero urbano. Yo uso la palabra borde costero cometiendo un error. Y digo esto porque nosotros cambiamos nuestro concepto a través del Acuerdo por Valparaíso, asumimos el compromiso de desarrollar lo que hemos denominado un plan estratégico de zona costera para los 11 kilómetros. ¿Por qué hablamos de zona costera? Porque el espesor de ese borde es diverso. Y por lo tanto hay que definir cómo queremos propiciar el desarrollo de nuestra ciudad y su zona costera en los 11 kilómetros, haciendo sinergia entre distintos elementos. Uno de ellos es, por supuesto, lo portuario, que es lo que más conocemos nosotros. Pero hoy día cuando hablamos de puerto, hablamos de transferencia de carga, pero también hablamos de turismo. El puerto tiene espacios importantes de su territorio administrado dedicado al turismo. El sector del Muelle Barón, abierto en el 2004 al uso público y desde esa fecha siendo utilizado para actividades náuticas. ¿Por qué no podemos potenciar eso? El sector del Muelle Prat, el espacio del puerto que es de uso público, el único espacio del puerto que está en la línea de la zona declarada Patrimonio por UNESCO y donde convive la actividad portuaria y transferencia de carga con el mundo del turismo. Lo que desarrolla hacia el lado de Avenida Altamirano, Asmar, con los desarrollos que tiene, en este caso, armatoriales. Lo que pueden desarrollar las universidades en el sentido de la investigación o carreras vinculadas a esto, o los espacios de goce y uso. Entonces, ese borde costero representa un potencial no explotado y nosotros asumimos en el Acuerdo por Valparaíso desarrollar el plan estratégico de zona costera. ¿Qué es lo que es eso? Desarrollar nuestro mapa de ambiciones. ¿Qué queremos hacer? Y eso busca recoger un diseño que sea desde el lado o desde lo más conocido armónico, o sea, que una persona que toma en el límite con Viña del Mar en la circulación peatonal por el borde costero pueda llegar sin interrupciones. Lo mismo desde el lado de las ciclovías. Hay algo raro Está ahí, muy cortado nuestro borde costero. Y eso tiene implicancias profundas para una ciudad como esta, digamos, que tiene el mar, que es su apertura y su horizonte, ¿no? Y yo lo menciono desde el recorrido longitudinal, pero también desde su accesibilidad y permeabilidad en los lugares que es posible. Nosotros cuando lo miramos desde el lado portuario, vemos que este espacio que administra la empresa portuaria tiene diversos bordes costeros. Tiene un borde costero donde operan los volúmenes de carga, que no es permeable, que donde la ciudad, mirado desde el lado de la ciudadanía, no lo puede penetrar porque hay niveles de seguridad y tal, pero sí puede admirarlo, puede recorrerlo. Pero tenemos otros espacios de borde costero que sí pueden ser permeables, como son, yo mencionaba el sector Barón. Bueno, hagamos que esos accesos sean armónicos, que la estadía sea armónica. Cuando hablamos de la ampliación portuaria, también hablamos de cómo penetrar ese borde costero y cómo hacerlo mucho más amable en aquellos espacios en que es posible respecto del uso y goce de las personas. Soñemos un poco, ¿cómo te imaginas un borde costero en las próximas décadas? Si es que se avanza en esa dirección, digamos, y no queda esto como tantas cosas en Chile que quedan empantanadas o paradas, o qué sé yo.
me lo imagino, o sea, primero me imagino una ciudad de Valparaíso con un borde costero que tiene un potencial de desarrollo desde su diversidad de vocaciones. Nosotros representamos a una de las vocaciones, que es la portuaria, pero la portuaria también tiene volúmenes y movimientos en el ámbito del turismo, por ejemplo, en el mercado de los cruceros. Entonces, me imagino un puerto que ha duplicado sus capacidades, que se ha integrado con la ciudad armónicamente en ese borde costero, generando espacios como lo que estamos haciendo hoy día con Parque Barón. No hemos hablado de eso, pero Parque Barón es un espacio de 10 hectáreas portuario en que en una alianza con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se está construyendo ahí un parque. ¿Por qué no ha terminado esa construcción? Porque hubo hallazgos arqueológicos que ya se han resuelto, hoy día se está licitando la obra para retomarla ahora a finales del mes de diciembre. Entonces, eso está caminando. En lo que tiene que ver con la ampliación portuaria, a partir del Acuerdo por Valparaíso, nosotros también asumimos el desafío de tramitar ambientalmente y desde el lado de la ingeniería todos los proyectos de la ampliación portuaria. ¿Con miras a qué? Y por eso creo que también es relevante que esto no quede en una conversación, porque nosotros tenemos una fecha límite en la cual tenemos que estar listos. Estamos a año 2024, ¿sí? Las concesiones portuarias se vencen el año 2029 a finales, el 31 de diciembre. El 1 de enero del 2030 tiene que haber un nuevo concesionario instalado a través de un proceso de licitación pública internacional en Valparaíso, y ese nuevo concesionario tiene que entrar a operar la infraestructura existente, pero a construir la nueva infraestructura. Entonces, el desafío que tiene nuestra ciudad y que tiene, por supuesto, la empresa portuaria, pero esto no es un proyecto que pueda emprender solamente una empresa, aunque sea una empresa del Estado, sino es un proyecto de desarrollo de ciudad. Tiene que tener definidas las condiciones de crecimiento de ese nuevo privado que va a venir y que va a construir esa nueva infraestructura. Entonces, nosotros esperamos correr con todos los elementos de tramitaciones ambientales, de procesos de ingeniería, ¿pero llegamos, de diversidad? o como diría el dicho popular, estamos en la que más...? Llegamos, nosotros creemos que llegamos, ¿Ya? Pero enfrentamos una cosa que en Chile hoy día está muy compleja, que es que tú proyectas y planificas tus tramitaciones ambientales tomando también providencia respecto de eventuales judicializaciones. Hoy día las resoluciones de calificación ambiental pueden ser judicializadas. Por lo tanto, nosotros tenemos previsto el que llegamos, pero también tenemos que estar preparados ante esas posibles contingencias. ¿Qué creemos puede mitigar esa complejidad? El diálogo. Nosotros venimos dialogando y vamos a continuar dialogando con la diversidad de actores de la ciudad, institucionales y ciudadanos, a efectos de precaver esos... En esos diálogos, ¿cuáles han sido las conversaciones más difíciles? ¿Con el mundo del patrimonio, con el mundo del turismo? ¿Con cuáles? Mira, yo así bien honesto, creo... No, siempre. Las conversaciones, para que se resulte, tienen que transparentarse cuáles son las dificultades. Justamente. Como en las negociaciones, la guerra o qué sé yo, ¿no? Sí. Para que los diálogos avancen. Sí. Pero también hay que ser, creo, cuidadosos con no estigmatizar a ninguno de los estamentos que tiene sensibilidades en Valparaíso. Por supuesto. Nosotros hemos conversado con todos y con todos hemos tenido conversaciones positivas, negativas, complejas, menos complejas o de ciertos consensos. Al mundo del turismo, por ejemplo, le preocupa que exista muelle de crucero. Claro. Para que exista muelle de crucero tiene que haber actividad portuaria en su conjunto. Y nosotros hemos sido muy claros respecto de ello. Y también hemos sido claros respecto de los momentos. Porque otra cosa que le pasa a nuestra ciudad, que planifica, que discute proyectos y que esos proyectos quedan en nada o no avanzan. Estos son desarrollos de largo plazo. Yo te menciono 6 años, pero estamos contra el tiempo, ¿verdad? Entonces, con ellos hemos tenido este tipo de conversaciones. Con el mundo del patrimonio hay sensibilidades y creo que no hay que generalizar porque yo creo que hay una diversidad de miradas. Por ejemplo, les preocupa que nosotros intervengamos un sector de la ciudad que está cercano al sitio de patrimonio mundial y que allí se haga un relleno sobre el mar donde se apile a 6 contenedores de altura. ¿Qué hicimos nosotros? Perfecto, ajustamos nuestro proyecto, que iba a ser de 785 metros de longitud y 10 hectáreas de relleno casi sobre el mar. Bajamos a la mitad la intervención en ese sector, justamente para hacer un mejor equilibrio. Pero a bajar a la mitad significa tener 430 metros de longitud, un área de respaldo donde vamos efectivamente a apilar contenedores. ¿Y fue valorado eso? Hay una diversidad no hay importante de actores que lo valora, pero hay personas que todavía mantienen sensibilidad sobre eso. ¿Personas o movimientos o grupos? Yo diría personas más con sensibilidad específica. Pero el problema de esto, y creo que algo que es muy importante, es que, perfecto,
todos tenemos que ceder para que las cosas avancen en Valparaíso. En este caso, si la sensibilidad mayor fuera respecto específicamente de no tener ninguna intervención en la zona cercana al sitio Patrimonio Mundial, significa que el puerto no puede crecer. ¿Por qué? Porque no hay aguas abrigadas en cualquier lugar. Entonces, no podemos llegar a un extremo en que sean irreconciliables las posiciones y no más bien que todo se da. ¿Y hay alguna señal desde la UNESCO? Porque a veces son críticas las señales, pero alguna señal sobre este punto y este tema que ha dado la UNESCO sobre cuánto puede afectar lo patrimonial de la condición patrimonial de Valparaíso? La UNESCO lo que le ha dicho al Estado de Chile es que se revise de qué manera las intervenciones en el borde costero y las grandes intervenciones, estamos hablando del proyecto de Parque Barón, del proyecto de ampliación portuaria, conversan y pueden afectar o no la condición patrimonial de nuestra ciudad, de la declaratoria, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, en los trámites ambientales, que en este caso hemos enfrentado en el desarrollo, están los estudios patrimoniales y está la definición de que esta extensión portuaria no va a afectar ni la declaratoria ni la ampliación. Y la UNESCO ha valorado sobremanera, y se lo ha dicho al Estado parte, ha valorado los esfuerzos que se han hecho de ajustar la ampliación portuaria y el proceso. Siempre en estos órganos las señales son cada 2 años, se hacen revisiones, hay una revisión particular que hacen los órganos que están en Chile, que tienen que ver con el cuidado del patrimonio, y me refiero al Ministerio, en este caso de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que tiene una división específica de estos temas, y además a la Corporación de Administración del Sitio Patrimonio Mundial, que es la corporación que crea la alcaldía para efectos de administrar, que ha participado directamente del proceso de diálogo, de las definiciones vinculadas a los complementos que va a tener el proyecto portuario en su dimensión patrimonial, y así hemos propuesto la construcción de la ascensora Rayán, de las medidas de integración urbana que tiene que tener el proyecto que actualmente está en tramitación ambiental, donde hemos hecho foco en armar un paseo de borde costero que conecte con Barón por el interior del recinto portuario. Entonces, yo diría, hemos trabajado mucho en justamente generar un proyecto de ampliación portuaria que no pierda sus dimensiones técnicas y de tamaño, capacidad y su dimensión económica, por supuesto, pero que sea mucho más amistoso y armónico con el cuidado que hay que tener con estas otras particularidades que tiene nuestra ciudad portuaria. ¿Hay algún otro ejemplo de otros puertos en el mundo que tengan, que sea algo análogo, parecido, de lo cual uno pueda aprender de este diálogo, a veces difícil, en estos temas entre puerto y ciudad, puerto y comunidades, puerto y patria? ¿Qué ejemplos podríamos dar? A ver. O sea, nosotros mirar, participamos de una organización que nos ha asesorado en estos temas, que es la Asociación Mundial de Ciudades y Puertos, que es la AIBP, que participa en estas discusiones y acompaña estas discusiones. Ejemplos como el de Valparaíso en términos de procesos de discusión, el acuerdo de Marsella. Marsella tuvo la conversación en torno Marsella, y casi por 30 años de cómo iban, y firman un acuerdo y definen un norte y avanzan de esa manera. Desde el lado físico, realidades como la ciudad de Valparaíso, donde su puerto está inserto en la trama urbana, también hay ejemplos. Génova es un ejemplo. Génova es un ejemplo en el sentido de cómo el puerto antiguo se revitaliza, mantiene ciertas vocaciones y cambia aquello que puede cambiar para construir en otros lugares, sin salir de Génova, porque eso es otro gran tema. Nosotros somos un puerto inserto en Valparaíso. Nuestra actividad no es solamente aquello que ocurre en el borde. Recordemos que hacia la parte alta de la ciudad, sector del Camino La Pólvora, Placilla Curauma, hay más de 400 hectáreas que giran en torno a aquello que es la transferencia de carga en el borde, por lo tanto una actividad que irradia. Y por lo tanto, el gran desafío es crecer potenciando estos desarrollos en Valparaíso, porque de lo contrario le vamos a sacar uno de sus motores económicos a la ciudad. Entonces, ejemplos físicos también han existido en nuestro análisis de particularidades. Ahora bien, cada ciudad tiene su realidad, hay que aterrizar a la particularidad de esa ciudad, y nosotros creemos que Valparaíso está en un camino que es bien interesante, porque ha encontrado este modelo de acuerdo y está avanzando en eso. Hablamos de los elementos del acuerdo de Valparaíso, los consensos y compromisos, el tema de la ampliación del puerto, el borde costero, esto también lo hemos hablado, pero la relación ciudad-puerto, ¿qué ámbitos de la relación ciudad-puerto no hemos conversado y que son importantes de relevar?
Mira, el Acuerdo de Valparaíso, yo te dije que tenía 3 componentes y mencionamos 2. La ampliación portuaria, por un lado. Por otro, este trabajo que tenemos que hacer para diseñar la zona costera completa de sus 11 kilómetros y que eso se transforme en una hoja de ruta. Y también respecto de eso del borde costero, eso nos va a dar insumos a nosotros para que el trabajo de la ampliación portuaria vaya tributando a ese borde costero. Y cuando digo tributando me refiero, por ejemplo, nosotros tenemos que construir una nueva explanada para almacenamiento de carga en el sector de San Mateo. Ah, perfecto, eso tiene que ver con la dimensión portuaria, pero en San Mateo hay una playa. Tenemos que hacernos cargo de cómo vamos a revitalizar el sector de la zona costera si lo vamos a afectar desde este punto de vista. El plan estratégico de zona costera está trabajando sobre el sector San Mateo y cómo vamos a complementar lo portuario con lo urbano desde estas dimensiones, ¿ya? Y la tercera dimensión en términos de la relación ciudad-puerto que establece el Acuerdo por Valparaíso es, bueno, hay una expectativa importante de cómo la actividad portuaria genera mayor cantidad de recursos en la ciudad y en la región en la que está inserto. Hay una discusión en términos allí económicos, algo que no depende de las empresas portuarias, pero hemos manifestado en el Acuerdo por Valparaíso trabajar en conjunto para establecer de qué manera se puede armar un modelo que haga mejor sinergia respecto de eso. Y el otro elemento tiene que ver con la participación en las decisiones de las empresas portuarias derivadas desde los actores de la ciudad y de la región. Es decir, que quizás actores del mundo de la ciudad, me refiero a representación de la alcaldía y representación del gobierno regional en las decisiones de los directorios de las empresas portuarias. Esos elementos están manifestados como trabajo en positivo que hay que hacer también desde el Acuerdo por Valparaíso. Esos elementos probablemente representan proyectos de ley, cambios normativos que no los puede emprender una empresa portuaria, pero una manifestación positiva es hagamos mejor sinergia entre el puerto y la ciudad, porque de esa manera va a haber alineación de intereses, el puerto desarrollándose y beneficiando más directamente aún a la ciudad, porque también estas actividades desarrollan empleo, pagan contribuciones, pagan patentes, desarrollan encadenamiento productivo, pero se espera más de este tipo de actividades directamente desde la ciudad y desde la región. A ver, te quería preguntar más, bueno, ¿llevas cuántos? ¿20 años en las empresas portuarias más o menos? Sí. Ya se la conoces por dentro, por fuera, por todos lados. ¿Ah? Has pasado una parte de la historia de tu vida importante ahí metido en el puerto mismo. A ver, me imagino que es una pasión tuya, ¿ah? Como ingeniero, como gerente, como porteño. Háblanos un poco de esa pasión. Imaginemos que alguien joven nos está viendo, nos está mirando, nos está observando. La pasión por el puerto mismo, por lo que es hacer puerto. Eso. Ya que somos un país marítimo, me imagino que sí, debería claro. ser una de las vocaciones. Absolutamente. O sea, yo creo que el tener la oportunidad de desarrollarte en la vida, en algo que te gusta, que te agrada y que efectivamente te apasiona, yo creo que es una ventaja y una oportunidad que quizás no toda la gente tiene, ¿ya? Desde mi experiencia personal, yo creo que la actividad portuaria es infinita. Yo estoy desde un lado que es el lado público, es decir, una empresa portuaria estatal que tiene como rol la administración de una operación portuaria a través de lo que son contratos de concesión, a través de lo que son normativas que tienen que ver con estas regulaciones que giran en torno a la actividad portuaria. Y la empresa tiene, yo diría, 3 mundos. El mirar que el sistema portuario sea competitivo y se mantenga competitivo, eficiente y seguro, y para eso yo te hablé del modelo logístico, pero eso tiene toda una administración detrás desde el rol que cumplen las empresas portuarias. Proveemos sistemas, proveemos tecnología de coordinación, controlamos operaciones, coordinamos a los actores del sistema portuario a través del Foro Logístico Puerto Valparaíso. Y eso lo hacen personas, equipos de ingenieros, de profesionales diversos que están en las empresas portuarias. En segundo lugar, tenemos la administración de las concesiones. Privados que son socios estratégicos de las empresas portuarias donde tenemos un doble rol, regular sus operaciones, pero también socios estratégicos porque si al concesionario, al privado le va bien, al puerto en su conjunto le va bien. Y en tercer lugar está esta otra dimensión del desarrollo, del crecimiento, de la expansión, de la relación entre el puerto y la ciudad. Entonces, hay una diversidad de acciones que se pueden hacer desde este lado. O sea, el puerto tiene, por un lado, una parte ruda, dura,
fuerte, porque la actividad del puerto diaria, ¿no es cierto?, es como la actividad de la construcción, ¿no? Por supuesto. Tiene una rudeza, pero al mismo tiempo tiene esta otra dimensión que requiere habilidades blandas, o sea, tiene muchas dimensiones. Y tiene la necesidad de conversación permanente con los actores de la industria portuaria, entiéndase, yo he mencionado concesionarios, pero entiéndase agentes de aduana, gremios del transporte, trabajadores o gremios de trabajadores portuarios, entes fiscalizadores como aduanas, SAC, la Autoridad Marítima, tiene toda una diversidad de encadenamiento productivo donde es un mundo para trabajar, para desarrollarse, para estar en la región, en Valparaíso en particular, por supuesto. Tiene esta otra pata más ciudadana, como tú bien dices, porque el puerto tiene también turismo, tiene la actividad, yo mencioné, muy importante del Muelle Prat, y por lo tanto tiene estas otras dimensiones también más blandas, vinculadas a cómo este puerto se desarrolla de mejor manera. La actividad portuaria a veces se ha malentendido, a mi juicio, como un obstáculo para el turismo. ¿Por qué no el puerto es turismo? ¿Por qué no el puerto y la actividad portuaria de transferencia de carga, cuando viene una persona a pararse al Paseo 21 de Mayo, es a admirar esta actividad? Valparaíso tiene esa particularidad, tiene esa característica y tiene esa ventaja, ese beneficio. ¿Por qué no parados desde cualquier mirador de los cerros vemos también lo bonito de esta actividad? Entonces también tiene esa otra dimensión más blanda y más de desarrollo. Y en lo personal, bueno, yo un agradecido de tener esta oportunidad. Yo creo que algo que es muy relevante y que se menciona poco es que esta actividad portuaria, logística, de transferencia de carga, de turismo, es un motor de desarrollo de la ciudad, es un motor de desarrollo de la región, es una oportunidad para que las personas que estudian, o sea, una de las tremendas vocaciones de nuestra ciudad del Paraíso y de la región también, por supuesto, es el mundo universitario y de formación técnica. Y si hay más actividad económica derivada de este tipo de actividades como son la portuaria, la logística, la transferencia de carga, vamos a generar también más posibilidades para que las personas de nuestra región se queden en nuestra región. Entonces, A ver, ¿qué oficios o profesiones que tienen que ver directamente con el puerto tienen futuro, desde tu mirada, de lo que viene? mira, a mi juicio, todas. Desde las más duras, vinculadas al mundo, por ejemplo, de las ingenierías, del desarrollo de software y tal, hasta las más blandas. O sea, hoy día, no sé, el mundo de la sociología, bueno, los trámites ambientales requieren a sociólogos, el mundo de la convivencia con los territorios, que son la diversidad de actores que hay en el sistema portuario que requiere mucha coordinación. Nosotros en el puerto tenemos arquitecto urbanista, tenemos sociólogos, tenemos psicólogos. ¿Poetas no tienen? Poetas no tenemos, pero a lo mejor ¿Necesitan uno de a lo mejor de ¿cómo se dice? De hobby tenemos poetas, no lo sé. Franco, hablaste de la tecnología. Bueno, sabemos que ya estamos en un cambio de paradigma gigantesco con toda la actividad de la inteligencia artificial. A ver, hagamos un poco de ciencia ficción, pero con la ciencia ficción que ya está ocurriendo en la realidad. ¿Cómo van a ser los puertos en el futuro? ¿Cuáles son los cambios más cruciales que van a ocurrir desde la innovación tecnológica que va a afectar o va a cambiar la manera de entender un puerto? Mira, yo te diría que primero creo que es buena la pregunta en cuanto a que Valparaíso ya es un puerto que desde hace muchos años atrás, y justamente para tener estos niveles de eficiencia, de seguridad, ha desarrollado mucha tecnología. Y me refiero no solamente a aquella tecnología que aporta la empresa portuaria para la coordinación del modelo logístico, sino también la tecnología que aportan los operadores de los terminales, que son muy eficientes desde todo punto de vista, o los entes fiscalizadores, etcétera. Allí hemos avanzado en procesos de incorporación de inteligencia artificial. Por ejemplo, nadie se da cuenta que el camino La Pólvora entre la CEAL, que es la parte alta del sistema portuario, y los terminales, donde hay 11 kilómetros de distancia, donde hay 3 túneles, nosotros administramos el vehículo que sale desde la CEAL hasta el sistema portuario, y ahí hay elementos de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando hay cierta cantidad de vehículos que están deteniéndose en el sistema portuario, nosotros tenemos cámaras que leen esos vehículos y cortamos el flujo desde la CEAL a través de inteligencia artificial. Entonces, hoy día los sistemas portuarios, para ser eficientes, para ser seguros desde el lado de la seguridad de la carga, pero también desde el lado de la seguridad de las personas, requieren mucha tecnología y Valparaíso está avanzando. Puertos del futuro, se habla de elementos de automatización, elementos de telecomando. Hoy día tenemos personas que se suben a las grúas. ¿Por qué no esas personas pueden estar operando los mismos equipos, pero desde salas donde están con mayor confort,
donde tenemos elementos de integración en personas de movilidad reducida, por ejemplo, que puedan acceder a ese tipo de trabajo. Hoy día eso se hace. Hoy día en los planes de desarrollo del puerto estamos pensando en ese tipo de tecnología a efectos de que las futuras concesiones también incorporen mayores niveles de tecnología. Y son conversaciones que son sanas porque también se abordan con los actores del sistema. Estas mismas conversaciones que estamos teniendo, donde a veces existe cierto temor de los actores a hablar de estas cosas, porque sienten la posibilidad de quedar obsoletos en su desarrollo, bueno, veamos la manera de conversar de esos temas y evolucionar juntos al futuro. Se nos quedó un tema, pero muy cortito, un tema importante. Cambio climático. Sabemos que Chile va a ser uno de los países más golpeados por el cambio climático, lo está haciendo en varias dimensiones, sobre todo por su borde costero, por el lugar donde estamos, los puertos, etcétera. A ver, una sola idea, un vislumbre de eso en relación al puerto. O sea, el proceso de cambio climático es un proceso que debe ser considerado en los diseños. Hoy día, cuando nosotros llamamos a procesos de licitación para armar ingeniería de un nuevo frente de atraque, esa ingeniería considera elementos de cambio climático. ¿Qué tipo de cosas? Cómo va a afectar las marejadas que han ido evolucionando a el diseño de esa infraestructura. Eso está absolutamente considerado. Cómo va a afectar el crecimiento del nivel del mar y por lo tanto las subpresiones en los desarrollos de nuevas infraestructuras, etcétera. Elementos que tienen que estar considerados. Y lo otro, el cómo evolucionar en el ámbito de la sostenibilidad. Cómo hacer terminales que dejen la utilización de combustibles fósiles y se vayan transformando en full eléctrico. ¿Cómo planificamos para que la energía que necesitamos, que es más del doble que tenemos hoy día, llegue de manera sostenible a los terminales para que seamos full eléctricos? Esos tipos de cosas lo estamos pensando hoy día. ¿Por qué? Porque cuando yo te hablo de este proceso de preparar una nueva concesión, también estamos preparando el nuevo contrato de concesión que nos tiene que regular los próximos 30 años. Y eso significa tratar de pensar hoy día en estos tipos de elementos para que vayamos evolucionando. Franco, yo te quiero agradecer el tiempo que te has dado. Has venido especialmente desde el puerto a este espacio de conversación. Fue un gusto conversar contigo y aprender de lo que es la esencia y las distintas dimensiones de una empresa portuaria como la que tú diriges. Muchas gracias. Nosotros estamos muy contentos de haber tenido también esta oportunidad. Para el puerto siempre es un desafío contar lo que se está haciendo, contar la planificación que hay hacia el futuro, pero también algo que es muy relevante y que yo creo que le va a cambiar el sino de pensamiento a nuestra ciudad es que podamos ir concretando algunos de los desarrollos. Yo te hablé de la ampliación portuaria, te hablé de los diseños del borde costero y te hablé de varias iniciativas. En la medida que en el corto, mediano plazo se vayan concretando estas iniciativas, vamos, creo yo, a encontrar un mejor camino de credibilidad, de desarrollo para nuestra ciudad de Valparaíso que tanto lo necesita. Esta ciudad que tanto amamos y que tanto ama Neruda con el poema que partimos esta misma conversación. Muchas gracias, Franco, y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Aquí se piensa Chile. Muchas gracias por habernos acompañado.